Hay algo profundamente inquietante en la idea de que todo lo que conocemos pueda desaparecer en un instante, como si la realidad misma fuera apenas un velo frágil que cubre un abismo de caos y oscuridad. Piensa en ese momento cuando escuchaste por primera vez sobre una teoría de conspiración que explicaba un evento inexplicable. Ese instante en que algo dentro de ti se removió. Una mezcla de miedo y extraña fascinación, como si alguien acabara de revelar que el suelo bajo tus pies nunca fue tan sólido como creías. Tal vez fue una noticia sobre un imperio que colapsó de la noche a la mañana, o quizás una historia sobre secretos ocultos que supuestamente explican por qué el mundo es como es. Y en ese momento sentiste algo, una necesidad casi urgente de creer en esa versión alternativa de los hechos, porque de alguna manera ofrecía más sentido que la explicación oficial, porque llenaba un vacío que ni siquiera sabías que existía en tu comprensión del mundo. Freud pasó años estudiando exactamente esto, no las conspiraciones en sí mismas, sino por qué la mente humana se aferra a ellas con tanta desesperación, por qué necesitamos historias ocultas que expliquen lo inexplicable, por qué el caos nos resulta tan insoportable que preferimos construir narrativas complejas antes que aceptar la incertidumbre. Y lo que descubrió es más perturbador y revelador de lo que podrías imaginar, porque tiene poco que ver con la verdad objetiva y todo que ver con la arquitectura invisible de tu psique, con esos mecanismos inconscientes que operan bajo la superficie de tu conciencia racional. Cuando un imperio desaparece, cuando algo masivo y aparentemente inmutable se desintegra, tu mente entra en crisis. No es solo que pierdas referencias externas, es que algo mucho más profundo se tambalea en tu interior. Freud llamó a esto la angustia primordial, esa sensación arcaica de desamparo que experimentaste por primera vez cuando eras un bebé indefenso, cuando el mundo entero era caos y tu supervivencia dependía completamente de fuerzas que no podías controlar ni comprender. Esa angustia nunca desaparece realmente, solo se reprime, se esconde en las capas más profundas de tu inconsciente, esperando el momento adecuado para emerger nuevamente. Y emerge con fuerza brutal cada vez que la realidad te confronta con su naturaleza fundamentalmente incontrolable. Cada vez que algo, grande y poderoso, se derrumba sin explicación aparente. En ese momento, tu mente infantil despierta dentro de ti, esa parte primitiva que necesita desesperadamente creer que alguien está en control, que hay un padre omnipotente manejando los hilos desde las sombras, porque la alternativa, aceptar que vivimos en un universo indiferente, donde los imperios caen por causas complejas, azarosas e incomprensibles, es simplemente insoportable para esa parte de ti que nunca dejó de ser ese niño asustado en la oscuridad. Las teorías de conspiración no son solo creencias equivocadas sobre hechos históricos, son mecanismos de defensa psicológica sofisticados que tu inconsciente despliega para protegerte de una verdad aún más aterradora que cualquier conspiración imaginable. La verdad de que nadie está realmente en control, de que la historia humana es un proceso caótico donde fuerzas económicas, sociales, psicológicas y contingencias aleatorias se entrelazan de maneras que ninguna mente puede predecir o dirigir completamente. Freud entendió que la mente humana tiene una necesidad imperiosa de causalidad, de explicaciones que conecten los puntos, que transformen el caos en narrativa coherente. Esta necesidad es tan fundamental que tu cerebro literalmente inventa conexiones donde no las hay, ve patrones en la aleatoriedad, detecta intenciones en eventos puramente mecánicos. Es el mismo mecanismo que hace que veas rostros en las nubes, o que interpretes coincidencias como señales del destino. Pero cuando se trata de eventos históricos masivos, de imperios que colapsan o civilizaciones que desaparecen, esta necesidad de causalidad se amplifica exponencialmente, porque lo que está en juego no es solo tu comprensión del pasado, sino tu sensación de seguridad en el presente. Ahora déjame hacer una pausa aquí y preguntarte algo directamente.
¿Alguna vez has sentido esa extraña atracción hacia una teoría que explicaba algo de manera diferente a la versión oficial? Esa sensación de que finalmente alguien estaba revelando la verdad oculta que todos los demás ignoraban o encubrían. Si acabas de sentir un pequeño escalofrío de reconocimiento, es porque sabes exactamente de qué estoy hablando. Y quiero que sepas algo importante. No estás solo en esto. No eres ingenuo ni estúpido por haber sentido esa atracción. Esa inclinación hacia explicaciones alternativas es profundamente humana. Está arraigada en la estructura misma de tu psique. Baja a los comentarios ahora mismo y escribe simplemente: yo también he sentido esto. Eso es todo lo que necesitas compartir. Porque cuando lo haces, otra persona que está viendo este video en este momento, sintiendo exactamente lo mismo que tú, va a leer tu comentario y va a comprender que no estás sola en esta lucha interna. Tu comentario puede ser el momento de validación que alguien necesitaba desesperadamente hoy. Así que adelante, escribe. Yo también he sentido esto. O comparte con tus propias palabras qué es lo que resuena en ti cuando escuchas sobre estas teorías. Este espacio es seguro. Es un lugar donde podemos explorar honestamente las profundidades de nuestra psique sin juicio. Ahora volvamos a la cuestión central. Freud identificó algo que llamó la proyección, un mecanismo mediante el cual tomamos contenidos internos de nuestra psique y los proyectamos hacia afuera, atribuyéndolos al mundo externo. Cuando sientes que hay fuerzas oscuras manipulando los eventos desde las sombras, lo que realmente está ocurriendo es que estás proyectando hacia el mundo externo algo que existe dentro de ti, tus propios impulsos inconscientes, tus propias tendencias a manipular y controlar, tu propia oscuridad interna que no puedes reconocer como tuya. Es mucho más fácil creer que hay una élite malvada controlando todo desde arriba que enfrentar la realidad de que dentro de ti también existen esos mismos impulsos de dominio, control y manipulación. Las teorías de conspiración te permiten externalizar tu sombra, proyectar sobre otros aquellos aspectos de ti mismo que tu ego consciente no puede tolerar. Y esto no es algo que elijas hacer conscientemente, es un proceso completamente automático e inconsciente. Tu mente está constantemente buscando maneras de mantener intacta tu autoimagen positiva, y una de las formas más efectivas de hacerlo es dividir el mundo en buenos y malos, en víctimas inocentes y perpetradores malvados, ubicándote siempre del lado correcto de esa división. Pero hay algo aún más profundo operando aquí, algo que Freud exploró cuando habló sobre el narcisismo y la omnipotencia del pensamiento. Cuando eras niño, pasaste por una fase de desarrollo donde genuinamente creías que tus pensamientos tenían poder mágico sobre la realidad, donde la línea entre tu mundo interno y el mundo externo era difusa. El niño pequeño cree que si desea con suficiente intensidad que algo ocurra, ocurrirá, que sus pensamientos pueden influir directamente en los eventos del mundo. Esta es la omnipotencia del pensamiento infantil. A medida que creces, supuestamente, superas esta fase y reconoces los límites reales de tu poder sobre la realidad externa. Pero Freud descubrió que nunca la superamos completamente, que restos de este pensamiento mágico persisten en el inconsciente de todos los adultos. Y las teorías de conspiración te permiten recuperar esa sensación de omnipotencia de manera indirecta. Si puedes desenmascarar la conspiración, si puedes ver a través del engaño que el resto de la humanidad no puede ver, entonces de alguna manera recuperas un poder especial, te elevas por encima de las masas ignorantes, te conviertes en uno de los iluminados que conocen la verdad real. Esto restaura tu sentido narcisista de especialidad, te protege de la angustia existencial de ser simplemente una partícula insignificante en un universo incomprensible. La necesidad de creer en conspiraciones también está íntimamente conectada con lo que Freud llamó el complejo de Edipo y la relación con la autoridad. En tu infancia temprana, tus padres eran figuras omnipotentes que literalmente controlaban tu mundo, decidían si comías o pasabas hambre, si estabas seguro o en peligro,
si eras amado o rechazado. Esta experiencia de estar completamente sometido al poder de otros deja una huella psíquica profunda. A medida que creces, transfieres esta dinámica a otras figuras de autoridad, al gobierno, a las instituciones, a los poderes económicos. Y aquí ocurre algo fascinante. Desarrollas sentimientos ambivalentes hacia estas autoridades. Por un lado, las idealizas y esperas que te protejan como tus padres te protegían. Por otro lado, las resientes y temes que abusen de su poder sobre ti. Las teorías de conspiración resuelven esta ambivalencia permitiéndote simultáneamente mantener la creencia en figuras poderosas que controlan todo y justificar tu resentimiento hacia ellas al revelarlas como malévolas. Es una solución de compromiso perfecta para tu conflicto interno no resuelto con la autoridad. Cuando un imperio desaparece sin explicación clara, cuando algo masivo se desmorona, tu mente busca desesperadamente un culpable, un agente intencional responsable del colapso. Esto es mucho más reconfortante que aceptar que sistemas complejos pueden autodestruirse por contradicciones internas, que civilizaciones enteras pueden colapsar por una combinación de factores económicos, ambientales, sociales y psicológicos que ninguna mente individual puede comprender completamente. Freud reconoció que atribuir eventos a agentes intencionales, incluso malignos, es psicológicamente más tolerable que aceptar la naturaleza impersonal y caótica de la realidad. Si hay un villano, al menos hay una narrativa, una historia con personajes y motivaciones. Si hay una conspiración, al menos existe la posibilidad teórica de exponerla y detenerla. Pero si el colapso es sistémico, emergente, el resultado de miles de decisiones individuales y factores impersonales interactuando de maneras impredecibles, entonces tu sensación de control desaparece por completo. Y eso es lo que tu psique no puede tolerar. Hay también un componente de lo que Freud llamó la compulsión a la repetición. Eventos traumáticos del pasado dejan cicatrices en tu psique, y tu mente intenta procesarlos repitiéndolos simbólicamente una y otra vez, intentando, esta vez, obtener un resultado diferente, esta vez, lograr dominio sobre algo que originalmente te dejó impotente. Si en tu historia personal hubo experiencias de traición, de ser engañado o manipulado por figuras de autoridad, entonces las teorías de conspiración te permiten repetir simbólicamente ese trauma, pero esta vez en una posición diferente. Esta vez tú eres quien ve a través del engaño, quien no será engañado nuevamente. Las conspiraciones se convierten en el escenario donde representas una y otra vez tus traumas de confianza violada, pero esta vez con un guión diferente donde tú tienes el conocimiento y el poder. Esta repetición compulsiva nunca resuelve realmente el trauma original, solo lo perpetúa de forma simbólica, pero tu inconsciente no distingue entre resolución real y repetición simbólica. Freud también habló extensamente sobre los mecanismos de defensa, esos procesos inconscientes que tu psique emplea para protegerse de la angustia. La negación, la racionalización, la intelectualización, todos estos mecanismos están operando cuando te aferras a una teoría conspiratoria. La negación te permite rechazar evidencia que contradice tu creencia. La racionalización te permite encontrar explicaciones elaboradas para cualquier inconsistencia. La intelectualización te permite discutir la conspiración de manera fría y analítica para no sentir la angustia subyacente que la alimenta. Estos mecanismos funcionan en conjunto para crear una estructura defensiva casi impenetrable. Por eso es tan difícil convencer a alguien de abandonar una teoría de conspiración mediante argumentos lógicos, porque la lógica no es realmente lo que mantiene la creencia en su lugar, es toda esta arquitectura inconsciente de defensas psicológicas que protegen al ego de una angustia intolerable. Lo que Freud nos enseñó, y esto es crucial para comprender realmente este fenómeno, es que las creencias no son primariamente producto de la razón, sino del deseo inconsciente. Creemos no lo que es verdadero,
sino lo que necesitamos que sea verdadero para mantener intacta nuestra estructura psíquica. Esto no significa que toda creencia sea igualmente válida o que no exista la verdad objetiva. Significa que la relación entre tu psique y la verdad es mucho más complicada de lo que imaginas. Tu acceso a la realidad está siempre mediado por tus necesidades inconscientes, por tus angustias reprimidas, por tus deseos no reconocidos. Las teorías de conspiración son apenas un ejemplo extremo de algo que ocurre constantemente en menor grado. La distorsión de la percepción de la realidad en función de necesidades psicológicas internas. Si llegaste hasta aquí, si has seguido este viaje a través de las profundidades de la psique humana que Freud nos reveló, es porque algo en ti reconoce que hay mucho más ocurriendo bajo la superficie de tus propias creencias de lo que te gustaría admitir. Y ese reconocimiento es el primer paso hacia algo que Freud consideraba fundamental, el autoconocimiento genuino, la capacidad de mirar honestamente tus propios mecanismos inconscientes sin defensa ni negación. Este canal existe precisamente para eso, para acompañarte en este proceso de exploración interior a través de las lentes de la psicanálisis freudiana, para ayudarte a comprender no solo las teorías y los conceptos, sino cómo estos operan específicamente en tu propia vida, en tus propias creencias, en tus propios patrones de pensamiento. Cada semana subo nuevos videos que exploran diferentes aspectos de la mente inconsciente, diferentes mecanismos que influyen en tu percepción de ti mismo y del mundo. Si te suscribes al canal y activas las notificaciones, te aseguras de no perderte ninguna de estas exploraciones profundas que pueden genuinamente transformar tu comprensión de quién eres y por qué piensas y actúas como lo haces. No estás solo en este viaje hacia el autoconocimiento. Hay toda una comunidad de personas que, como tú, buscan comprender las capas ocultas de su propia psique. Ahora, volviendo a nuestra exploración, hay un aspecto espiritual profundo en todo esto que no puede ser ignorado. Cuando Freud hablaba del inconsciente, cuando describía estos mecanismos que operan fuera de tu conciencia, controlando tus pensamientos y comportamientos, estaba describiendo algo que las tradiciones espirituales han reconocido durante milenios bajo diferentes nombres: la sombra, el ego falso, la ilusión, Maya. La diferencia es que Freud lo abordó desde una perspectiva científica y psicológica, en lugar de religiosa o mística, pero el insight fundamental es el mismo. No eres quien crees ser. La mayor parte de lo que determina tus pensamientos, emociones y creencias ocurre en niveles que tu conciencia ordinaria no puede alcanzar. Y el camino espiritual, en su esencia, es precisamente eso, el proceso de traer luz a esas áreas oscuras, de hacer consciente lo inconsciente, de reconocer e integrar todos esos aspectos de ti mismo que has reprimido, negado o proyectado sobre otros. Las teorías de conspiración desde esta perspectiva espiritual son un síntoma de desconexión con tu ser auténtico. Cuando no puedes tolerar la incertidumbre, cuando necesitas desesperadamente que alguien esté en control, cuando proyectas tu oscuridad interna sobre enemigos externos, lo que realmente está ocurriendo es una fractura en tu relación contigo mismo. Has perdido contacto con ese centro profundo de tu ser que puede permanecer estable, incluso en medio del caos, que puede tolerar la ambigüedad sin colapsar en angustia, que puede reconocer sus propias sombras sin necesidad de proyectarlas. El trabajo psicoanalítico, en este sentido, es también un trabajo espiritual. Cuando traes a la luz tus mecanismos inconscientes, cuando reconoces tus proyecciones, cuando aceptas la complejidad y ambivalencia de tu propia psique, estás realizando exactamente lo mismo que las tradiciones espirituales llaman despertar o iluminación, solo que usando un lenguaje diferente. Hay algo profundamente liberador en comprender todo esto. Una vez que reconoces que tu atracción hacia teorías conspiratorias no se trata realmente de la verdad histórica, sino de tus propias necesidades psicológicas no satisfechas, algo cambia. No es que de repente todas tus creencias se disuelvan. Es que ahora puedes relacionarte con ellas de manera diferente.
Puedes empezar a preguntarte no solo si algo es verdadero, sino por qué necesitas que sea verdadero, qué angustia está mitigando, qué parte de ti está protegiendo. Esta autorreflexión profunda es lo que Freud llamaba insight, y es el primer paso real hacia el cambio psíquico genuino. No puedes transformar lo que no puedes ver, no puedes integrar lo que sigues negando, no puedes sanar las heridas que no reconoces que existen. Cuando un imperio desaparece, cuando algo masivo colapsa, lo que realmente está colapsando es tu ilusión de control, tu fantasía infantil de que el mundo es predecible y manejable. Y en ese colapso hay una oportunidad extraordinaria, la oportunidad de crecer más allá de esa necesidad infantil de omnipotencia, de desarrollar lo que los psicólogos llaman tolerancia a la ambigüedad y lo que las tradiciones espirituales llaman aceptación de lo que es. Puedes aprender a vivir con la incertidumbre sin necesidad de llenarla con narrativas reconfortantes, pero falsas. Puedes desarrollar la capacidad de sostener múltiples perspectivas simultáneamente sin colapsar en la necesidad de una verdad única y simple. Puedes madurar emocionalmente al punto de reconocer que el universo no tiene que tener sentido para ti, que tu necesidad de comprensión total no es un derecho, sino un deseo infantil que debes aprender a soltar. Esto no significa resignarte a la ignorancia o abandonar la búsqueda de verdad. Significa relacionarte con esa búsqueda de manera más madura, más humilde, más consciente de tus propias limitaciones y sesgos. Significa reconocer que tu percepción de la realidad siempre será parcial, siempre estará filtrada a través de tu historia personal, tu estructura psíquica, tus necesidades inconscientes. Y desde ese reconocimiento humilde, puedes empezar a construir una relación más auténtica con la verdad, una relación que no dependa de la certeza absoluta, sino que pueda vivir cómodamente con la duda, la complejidad y la paradoja. Freud nunca pretendió tener todas las respuestas. De hecho, fue extraordinariamente honesto sobre las limitaciones de su propio conocimiento y las áreas que aún requerían exploración. Lo que sí ofreció fue un método, una manera de investigar la psique humana que no depende de autoridades externas, sino de la exploración honesta de tu propia experiencia interna. El psicoanálisis, en su forma más pura, es un proceso de autoinvestigación profunda donde aprendes a observar tus propios patrones de pensamiento, tus propias defensas, tus propias proyecciones, con la ayuda de otra persona que puede servir como espejo y guía. Y aunque no todos pueden acceder a terapia psicoanalítica formal, todos pueden comenzar este proceso de autoobservación consciente en su propia vida. Cada vez que te descubras atraído hacia una explicación que parece demasiado simple para un problema complejo, cada vez que sientas esa certeza absoluta sobre algo que la mayoría de las personas no ven, cada vez que te encuentres dividiendo el mundo en buenos absolutos y malos absolutos, detente por un momento y pregúntate qué está ocurriendo realmente en tu interior, qué angustia estás evitando, qué control estás intentando recuperar, qué parte de ti estás proyectando sobre otros. Esta pausa reflexiva, este momento de cuestionamiento honesto, es donde comienza la verdadera transformación, no en la acumulación de más información externa, sino en la profundización de tu comprensión interna. Al final, lo que Freud nos reveló sobre las teorías de conspiración y nuestra necesidad de explicaciones ocultas cuando los imperios colapsan es algo mucho más vasto que un simple análisis de creencias incorrectas. Nos mostró que cada creencia, cada percepción, cada interpretación de la realidad está entrelazada con las profundidades de nuestra psique, con nuestros traumas no resueltos, con nuestras necesidades inconscientes, con nuestros miedos más primitivos, y que el camino hacia la verdad, tanto externa como interna, requiere primero el coraje de enfrentar estas realidades incómodas sobre nosotros mismos. Requiere la voluntad de soltar las narrativas reconfortantes que protegen nuestro ego, pero nos mantienen en la ignorancia. Requiere la humildad de reconocer que no sabemos tanto como creemos saber. Requiere la fortaleza
para sostener la incertidumbre sin colapsar en la necesidad de certezas falsas. Este es el verdadero trabajo de toda una vida. No la acumulación de conocimiento, sino la transformación de la relación que tienes contigo mismo, con tu propia mente, con tu propia capacidad de percibir y comprender la realidad. Y cada vez que das un paso en esta dirección, cada vez que reconoces una proyección, cada vez que cuestionas una certeza, estás participando en algo profundamente espiritual. Estás despertando a una comprensión más profunda de quién realmente eres, más allá de todas las ilusiones, defensas y narrativas que has construido para protegerte del dolor de existir en un universo incierto e incontrolable.